Entonces, pues muy buenas noches, bueno, buenas noches para todos y feliz 2021. Espero que este año tengamos muchas y grandiosas aventuras. Hoy tenemos el gusto de estar con Sara Alfaro. Sara es una médica que practica muchísimo también las herramientas de Access, SFMW, y ahorita próximamente se convierte también en facilitadora certificada de Access. También es traductora y ella pues nos ha acompañado en algunas de las entrevistas que hemos hecho. Y pues yo estoy realmente muy contenta de que Sara esté aquí, pues porque quiero hablar un poco de ella, cómo ha mezclado este tema de la medicina con todo esto de Access y lo ha hecho pues digamos en ella, en sus pacientes. Entonces pues también está acá Caro Méndez, que hace parte de nuestro equipo de herramientas de conciencia. Y pues, Caro, y yo te saludamos, Sara. Bienvenida y pues mil gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, gracias a ustedes por este grupo tan bonito que has organizado, en el que comparten cosas súper interesantes. Y para mí es un honor estar aquí y contarles, pues, cuál ha sido mi camino, básicamente. O sea, cómo, Ujú. lo que dices, cómo usar esto que no es tan tradicional dentro de un esquema médico muy tradicional. Es decir, usar estas herramientas dentro de un ambiente profesional donde el ojo médico está siempre como vigilando lo que uno está haciendo en los consultorios, ¿verdad? Sí, ha sido muy interesante. Ujú. Sí, sí, Sara, cuéntanos hace cuánto, o sea, tú eres médica, te dedicas al ozono, básicamente, y a la rehabilitación, y bueno, pues cómo fue que tú encontraste a Access o Access te encontró a ti, y cómo fue ese match energético. Pues la verdad es que siempre he sido una buscadora y siempre más hacia todo lo alternativo, porque desde muy chica empecé con herramientas no tradicionales. Yo hice durante muchos años control mental método Silva, ¿verdad? Desde muy, muy pequeñita. Y empecé con la macrobiótica, que es una forma de alimentación no vegetariana, pero pescatarian, con un régimen muy, muy, pues, muy estricto. Y cuando terminé medicina, soy médico cirujano, hice una especialidad tradicional de rehabilitación y manejo del dolor, pero justo cuando terminé la especialidad, a raíz de, casualmente, ¿verdad? Un problema alérgico de mi hijo, busqué opciones, busqué alternativas porque no quería una terapia tradicional con vacunas y antiinflamatorios. Y se me dio la opción de ir a aprender medicina biológica justo a Colombia y me formé durante 3 años en el Centro de Medicina Biológica del Dr. Obirne en Cali. Y ahí es donde les digo yo que se me cambió el cassette y dejé de hacer medicina alopática y me convertí en lo que se llama realmente una medicina integral, a donde nosotros empezamos a ver al ser humano como un todo, ¿verdad? No solo vemos la parte física, los síntomas, sino que también vemos la influencia de las emociones. Aprendí a ver todo el tema de, hice Reiki también en esa época, daba sesiones de Reiki y aprendí mucho en el tema emocional. Y el ozono también fue una parte instrumental en el manejo de los pacientes. Sin embargo, había un tope al que llegábamos con todas estas terapias y seguía buscando qué más, porque habían pacientes que a pesar de todo seguían con dolor, seguían crónicos y no mejoraban. Y Ujú. en el 2016, yo estudié en Estados Unidos, en un internado en Boston, y una compañera pues nos reencontramos y me contó que estaba haciendo las barras y quería que le hiciera una sesión de barras. Y le dije, pues yo hago Reiki, pero barras no sé qué es. Le dije, no, yo te explico y yo te digo dónde poner los dedos y tú lo haces. Y yo así como, bueno, ¿y esto qué es, verdad? Así bien, sin saber, me dio el chart y no sentí nada, obviamente, porque ni sabía lo que estaba haciendo, pero ella me contó que su vida se había cambiado desde que había conocido las barras y había dejado de ser sumamente dramática a empezar a vivir una vida muy práctica, muy gozosa, con mucha prosperidad y mucha armonía. Y tenía ahí el libro del Dr. Dane que acababa de salir, el libro de Siendo tú cambiando el mundo. Entonces lo Ujú. empecé a hojear, lo compré en ese viaje y lo empecé a leer y realmente todos los conceptos que él hablaba de la diferencia entre las personas que se acomodan a todo lo normal y los buscadores que siempre andamos pidiendo más y más y más, resonaron muchísimo y yo dije, yo tengo que aprender esta técnica de barras.
Y empecé a Ujú. buscar, y para hacer corta la historia, mi primera clase de barras la recibí en Inglaterra. Ahí empecé el camino de las barras, y a partir de esa primera clase de barras, que la tomé en el 2017, no he parado. Incorporé las sesiones de barra a los pacientes en la clínica. Al inicio, como les hablaba, pues les decía que era una técnica para manejar el estrés. Yo pienso que en Ujú. esto lo que funciona es hablar en la forma que el paciente lo puede recibir, ¿verdad? Y que no estamos sacudiendo todo el montón de conceptos de una manera muy brusca, sino que estamos hablando de una forma que el paciente lo puede recibir. O sea, igual cuando hablamos en negocios, lo hacemos hablando de aumentar productividad, mejorar el rendimiento, mejorar las relaciones entre los grupos y redes. O sea, son palabras que es lo mismo que estamos haciendo, pero no estamos hablando de energía ni de conceptos que suenan como muy etéreos o raros, ¿verdad? Entonces así fue como empezamos a hacer barras en la clínica, y empecé después como facilitadora de barras a formar gente en El Salvador. Pues así lo he ido agregando cada vez más de esas terapias. Oye, Sara, qué increíble. O sea que a todos los pacientes que van contigo para las sesiones de dolor y lo de medicina, entonces tú les incluyes, digamos, las sesiones de las barras o les planteas esta posibilidad. No todos la reciben, porque no todos están anuentes, ¿verdad? Sobre todo aquí es un tema de cuestiones de seguro médico, porque muchos pacientes solo pues eligen tomar el tratamiento que les cubre su aseguranza, ¿verdad? Entonces esas terapias pues no están incluidas dentro del seguro, pero algunos sí lo hacen, y también algunos pacientes ya han recibido clases de barras y ya son practicantes de barras. O sea, tenemos varios en El Salvador que fueron pacientes y que luego fueron mis alumnos en las clases de barra, y lo están haciendo ellos por su parte también. Así que sí. Oye, y digamos cuando empezaste a unir pues o a practicar estas sesiones de barras en tus pacientes, ¿notaste eh, como que se cambió un poco lo que antes no se podía cambiar? Pues tú nos Mm. estabas comentando que como que los pacientes siempre llegaban como a un nivel del cual no pasaban. Ahí cuando empezaste a incluir, digamos, como las sesiones de barras en esto, ¿qué cambio notaste? Y bueno, Sí. eso me parece Cam- muy interesante. Cambió bastante. Al inicio, mi idea era, pues yo lo percibía como una terapia para manejo del estrés, y así también se lo planteaba a los pacientes. Pero en la medida que lo fui haciendo en los pacientes, me fui dando cuenta que realmente iba más allá de balancear el sistema nervioso autónomo, regular el estrés y obtener todos los efectos en el cuerpo que yo me imaginaba que esto iba a tener. Iba hacia un beneficio mucho más profundo, porque se lograban cambiar cosas que desde el punto de vista normal de esta realidad no se podían cambiar tan rápido. Voy a comentar un par de anécdotas, pero obviamente pues sin nombres ni nada. Pacientes que estaban en una depresión profunda porque había fallecido su yerno, ¿verdad? Hacía como un año ya, y la señora seguía de duelo, seguía vestida de negro profundo, y después de una sesión de barras regresó de colores, así, colorcitos pastel, ¿verdad? Regresó con el vestido con colorcitos y todo, ¿verdad? Y ella estaba también con mucho dolor de cabeza y cuello, y le digo, ¿qué tal el dolor? Y no sé qué, no, el dolor me sigue igual, me dice, o sea, yo por eso vengo para que me ayude, para que se me quite el dolor. ¿Y cómo se siente de la depresión? Depresión yo, me dijo, no, eso ya estuvo, me dijo. O sea, fue como, no mejoró el aspecto físico así súper rápido, pero el aspecto emocional y toda esa carga de dolor y de tristeza y de pues de desánimo que tenía, con una sesión se fue. Entonces, para mí, como médico, fue súper curioso ver cómo cosas que son incambiables tan rápido, porque como médicos nos enseñan las fases del duelo, a las Ajá. 4 fases del duelo, que toma hasta un año de tiempo, que pasa de la negación a la frustración, o sea, toda esa paz, toda esa secuencia Sí. Ujú. fue en una sesión, ¿verdad? Entonces, también pude ver casos muy severos, o sea, de gente que había experimentado traumas en su cuerpo, ¿verdad? De tipo sexual, que con una sesión todo ese impacto emocional se iba, ¿verdad? Otro evento en el que la persona había sufrido un ataque con arma de fuego, ¿verdad? Y había sido una cosa muy dramática, y la señora no podía hablar del evento porque rompía en lágrimas. Después de 2 sesiones de barras, ella ya podía contar lo que le había pasado, y ya no había esa carga emocional. Y eso es lo que uno ve, que toda aquella carga, aquel impacto, aquello que nos mantiene atorados en ese evento, que aunque nosotros querramos
de una manera consciente soltarlo, no lo podemos soltar porque tiene una carga electromagnética tan intensa que está ahí como dando vuelta. Y con las barras y con el enunciado aclarador y todo lo que empezamos a trabajar en Access, pude ver que eso realmente era como disiparlo, como que se esfumaba. Fue Ujú. súper interesante. Oye, Sara, y tú digamos, perdón, tú digamos, además de correrles las barras, tú les enseñabas alguna herramienta o les ponías, digamos, como algo para que ellos hicieran en casa o cómo has hecho eso. Es que me parece súper grandioso uno Ahí, encontrar un médico que te atienda como desde esa perspectiva. Ahí depende mucho de la apertura del paciente, porque yo también he ido soltando muchas cosas a las que nos acostumbran, que como médicos estamos ahí para darte el tratamiento. O sea, y yo te escribo la receta y te digo lo que tú tienes que hacer. Esa es la forma que nos han educado. Yo Sí. también tuve que cambiar mi forma de ver al paciente y de tomar en cuenta más lo que el paciente sabía, ¿verdad? Y hablar más de una recomendación hacia un estilo de vida que le ayude al cuerpo a lograr ese estado de balance, de armonía y de salud, pero ya no desde la obligación de que se tiene que tomar esto tantas veces al día y solo esto puede comer y todo lo demás lo tiene que dejar de hacer. Y empezar a enseñarle a que se comunicara con su cuerpo. Y eso es algo que la mayoría de gente lo acepta porque todos sabemos que hay momentos en los que uno dice, ay, es que el cuerpo me pidió un chocolate, o en el embarazo, ay, es que tuve antojo de fresas. Entonces todos tenemos esa idea de que el cuerpo de alguna manera nos habla, pero no estamos muy acostumbrados a escucharle y sobre todo estamos sobrepasando lo que el cuerpo nos dice. O sea, uno ya siente cuando tiene que irse a descansar, pero sobrepasa esa información y sigue trabajando y después se pregunta por qué se enfermó, ¿verdad? Entonces, Ujú. así es como yo he ido introduciendo el tema de establecer la comunión con el cuerpo. Hemos trabajado también muchas charlas en las cuales hablamos de la importancia de la conexión con las emociones. Entonces, de alguna manera se le ha ido como metiendo estos conceptos de restablecer esa comunión. Y la otra súper importante de reconocer que no todo lo que mi cuerpo siente es verdaderamente un síntoma físico de mis células de mi cuerpo, sino que muchas veces como antenas que estamos captando información, es simplemente la información que percibimos de alguien más. Entonces, esas herramientas básicas me han ayudado para que la gente empiece a cambiar la forma como están viendo su salud, básicamente. Ujú. Ay, wow, Sara, eso me parece fantástico. Bueno, ¿y tú cómo lo empezaste también como a aplicar en ti, pues para dar ese paso y pasar de ser así, pues médica, que ya venías dejando lo tradicional, pero pues ya es un cambio, digamos, bastante grande en profesiones que son de mucha estructura y de mucha Sí. forma? Pues Ujú. realmente fue un proceso. Estos últimos 4 años han generado en mí muchos cambios, ¿verdad? En la forma que veo a los pacientes, en la forma que permito que me vean también, porque mucho es soltar ese estado de comodidad en el que uno como profesional está. Es decir, como médico, tener cierto como respeto, estabilidad, cierta estructura, como tú dices, a la profesión y de repente empezar a hablar de temas que no son tan tradicionales, uno tiene que estar dispuesto a que digan, bueno, que se volvió loca, ¿verdad? Que ya no es médico, ¿por qué me está hablando de las emociones en lugar de hablarme de la pastilla, ¿verdad? ¿Por qué me está hablando de estos temas? Entonces también es un poquito estar dispuesto a soltar todo eso y a estar en el ser objeto de crítica. O sea, yo he tenido también mucha crítica de colegas que me dicen, esas tus locuras en las que estás ahora, ¿verdad? No entiendo. Entonces a veces lo que les digo, ¿y por qué no probas una sesión de barras? Lo más que puede pasar es que te quedes dormido y te relajes y vas a ver qué rico se siente. Entonces también es uno estar dispuesto a soltar, ¿verdad? Y a que te critiquen, ¿verdad? Porque de verdad que algo que es verdad para uno se siente liviano. Y para mí este camino ha sido muy liviano, muy gozoso. He cambiado en el sentido que hoy soy mucho más espontánea y divertida que antes. Los que me conocen aquí saben que yo era como muy estructurada, muy seria, muy rígida. Y ahora me río mucho más que antes. O sea, realmente me divierto más. Yo te conozco desde hace, bueno, desde hace como un año, siempre te he conocido muy risueña, así que no te imagino cómo podía ser muy seria, pero sí, sí, Ah, claro, realmente Access trae como mucho gozo y mucho gozo de la sí. encarnación.
¿sí? Sí, Como es este eso. gozo de estar vivo en este planeta, de estar disfrutando en este cuerpo y no como que este camino es un mar de lágrimas. Sí. No, y también la otra cosa que a nivel personal a mí me ha ayudado muchísimo es que he sabido reconocer la capacidad de conectarme que tengo y por conectarme con tanta gente, sentía en mi cuerpo muchos dolores, ¿verdad? Es decir, pasaba con dolor de cuello, dolor de dedo, dolor de espalda y hasta preocupante porque decía, bueno, y esto, esta situación de dolor súbito. Y realmente cuando reconocí que no era mi dolor, sino simplemente era esa conexión, esa percepción de lo que sentía de las otras personas, pude realmente decir, o sea, me duele el hombro, ¿realmente es mi hombro el que duele o estoy simplemente recibiendo la información? Y poder soltarlo, o sea, realmente es un alivio. Ujú, sí, total, Ujú. total, de eso de a quién le pertenece esto, mejor dicho, creo que eso alivia como el 99.99% de todos los dolores de Sí. todas las personas que empiezan a usar las herramientas, sí. No, y las 4 preguntas de Access son básicas, o sea, realmente reconocer qué es esta situación que estoy viviendo, o qué es esto contratiempo que se me ha presentado, les digo a los pacientes, ¿qué es? ¿Qué puedo hacer con esto? O sea, me puedo poner a llorar y quejarme, o puedo decir, wow, ¿qué otra forma puedo encontrar de hacer esto? ¿Esto lo puedo cambiar? Y si sí lo puedo cambiar, pues entonces, ¿cómo lo cambio? Es decir, es quitarle el peso emocional a las circunstancias o a los problemas, verlos como lo que realmente son, ¿verdad? Oportunidades de elegir cosas distintas, reconocer si esto es algo que se puede cambiar. Pues si se me inundó la casa, ¿puedo cambiarlo? No, está inundada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues traer las cubetas, limpiar, hablarle al fontanero. Es decir, muchas Sí. veces nos quejamos de que se me inundó la casa y queremos que mágicamente la casa ya no esté inundada. No se puede. Hay que hacer lo que hay que hacer, pues. Entonces, así es como más o menos les voy explicando las herramientas, ¿verdad? Que ha servido mucho. Bueno, Sara, ¿y cuál es tu herramienta favorita? Esa que tú has usado en ti, que tú digas como realmente esta herramienta la he trabajado un montón, esta me ha cambiado mucho, o bueno, una herramienta que tú recomiendes. Bueno, realmente para mí las barras. Yo diría que yo, al menos antes de la pandemia, me hacía 2 o 3 veces por semana barras. Y ahora pues me hago autobarras lo más que puedo y gracias a Dios mi esposo aprendió a hacer barras y nos hacemos intercambios, ¿verdad? Entonces a veces Ujú. al principio no quería, pero ya ahora ya se convenció que sí ayuda. Y sí, y el otro proceso que siempre me hago solita es MTVSS, es decir, ese es un proceso energético que a mí en lo particular le veo que tiene una utilidad muy médica, sin llamarle una terapia, es un proceso que restablece el equilibrio en el cuerpo entre lo que nosotros llamamos los órganos emuntoriales, que son los órganos de limpieza, el hígado, el vaso, los riñones, es decir, son los órganos que limpian. Y este proceso energético va dirigido a limpiar el cuerpo. O sea, para mí lo limpia en lo físico y lo limpia también energéticamente. Entonces, ese es uno de los que uso todo el tiempo, las barras, y realmente estar en esta pregunta de qué más es posible, pero no desde el análisis, sino desde la curiosidad. O sea, es estar siempre como curioso de, ¿y ahora qué más? Es decir, en esta como espíritu casi infantil de, así como el perrito que está viendo, ¿verdad? ¿Y ahora qué sigue, verdad? ¿Y ahora qué más? Ajá. Pero sin estar realmente definiendo cuál es el siguiente paso, sino simplemente, wow, ¿y ahora qué? ¿Qué otra cosa? ¿Verdad? Ujú. Eso me ha permitido vaciarme mucho de la mente de planificación compulsiva que antes tenía, ¿verdad? O sea, el plan de 6 meses, el plan de un año, el plan a 5 años, ya no existen esos planes. Me da risa porque pues yo también era bastante controladora, entonces también tenía como los miles de plancitos y así todo súper estructurado y cuadriculado. Y ahora pues realmente es como, bueno, la energía que se requiere. No significa pues que sea totalmente desordenado, obviamente hay unas cosas que hay que, digamos, organizar y todo lo demás, pero digamos con Caro pues nos da risa porque pues a veces decimos con herramientas de conciencia, bueno, vamos a hacer 2 semanales, a veces resultan 5, a veces no resulta ninguno, pero pues estamos ahí como en eso, que ella y yo hablamos que antes quizás sin las herramientas pues hubiéramos colapsado, ¿sí? Sí. Porque como que te mueves de
como que antes salirte de eso, de lo que tú ya habías definido, pues era algo que te generaba conflicto. Y ahora es bueno, pues, o sea, simplemente es como tú dijiste, es una nueva oportunidad de elegir diferente. Son Oh, infinitas nuevas posibilidades que se presentan ante distintas situaciones que ocurren cada día. sí. Sí. No, y sobre todo eso de no autocastigarse con la crítica, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo realmente, si algo no salía bien, siempre lo primero era, "Ih, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que no hice?", ¿verdad? Y revisar, ¿verdad? Aquella lista eterna de se me olvidó, hice. Y realmente esa conducta de estar tan rígidamente criticándose uno en todo lo que no pasó como uno había esperado que pasara, no es algo que contribuya mucho. O sea, uno vive pues tenso, ¿verdad? Ujú. Y la otra herramienta es la permisión, ¿verdad? Creo que eso nos da mucha paz en las relaciones, ¿verdad? Y es muy difícil al inicio estar en eso porque, como tú dices, siendo tan controladora como yo había sido, estar siempre controlando los resultados en las demás personas, incluso los resultados de los tratamientos en los pacientes, ¿verdad? Entonces, estar en permisión es, ok, no se tomó la medicina, no se mejoró, ok, ahora qué más, ¿verdad? Se lo va a tomar esta vez. No entregaron todos los paquetes que tenían que entregar de las sesiones de, ok, va. Pero ya permitir que las personas elijan, incluso a nivel pareja, ¿verdad? Lo que tu esposo elige hacer o no hacer de ejercicio, seguir o no seguir la dieta más saludable. Es decir, es permitir que el otro elija y uno estar en paz con lo que el otro eligió. Esa es Ujú. una de las herramientas más valiosas para mí. Y permisión con los hijos también. Sí, 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 Sara, acá pues muchas personas que empiezan a hacer las barras, o bueno, muchas personas que se dedican a las terapias, yo creo que, o bueno, yo incluso en un momento como que tenía la carga emocional y como la responsabilidad de que se tienen que sanar, ¿sí? O Exacto. sea, y lo que tú dices de tengo que controlar el resultado y que pues realmente como que esa carga les tengo que garantizar que les funcione y, y ahí pues es, bueno, uno pues quitar toda la lección del paciente pues desde lo que yo he entendido, he tomado estas conciencias y pues también realmente ser tan controlador incluso de lo que no depende de ti. ¿Tú cómo manejas esto? Pues porque digamos que estás en la medicina, los pacientes, bueno, ¿cómo has ido usando también esta herramienta? Porque la gente pregunta, incluso en los grupos preguntan, oye, yo corrí las barras y las personas no sintieron nada. Ujú. Sí, eso es una de las áreas, digamos, un poco más complejas para manejar, porque lo primero que se le viene a uno como terapeuta, como médico, o como persona que está dando el tratamiento o la sesión es, ¿qué hice mal yo? ¿Verdad? ¿Por qué no mejoró? Y realmente entrar en mucho juicio de que si no fue lo suficiente en explicarle, en ser el ejemplo o lo que sea. Pero ahí realmente no le estamos dando a la persona la oportunidad que ellos elijan si quieren elegir el camino hacia sanar o hacia soltar esa situación que los tiene en conflicto o si quieren seguir aferrándose o guardarla, ¿verdad? O a lo mejor tiene una contribución para ellos, está sirviéndoles a tener algo dentro de los roles familiares o las dinámicas familiares. Es decir, en medicina hablamos de lo que se llama la ganancia secundaria de la enfermedad, que es algo inconsciente, pero la persona obtiene a través del estado de limitación o de enfermedad que está viviendo mucho, mucha atención de parte de los compañeros en el trabajo o de los familiares. Y a veces ese es uno de los beneficios ocultos de una situación de dolor crónico o de enfermedad, ¿verdad? Entonces, eh, no me corresponde a mí empujar a la persona a ver eso, sino simplemente darle como una información de que qué hay detrás de eso, ¿verdad? ¿Qué propósito está sirviendo la enfermedad? Y cuando uno les pregunta, ¿y en qué le sirve seguir con este dolor? La gente siempre dice, pues que no me sirve en nada, yo quiero quitarme el dolor y no se me quita. Entonces seguimos trabajando en qué hay detrás del dolor. O sea, si no lo viéramos como un síntoma que hay que quitar, sino como una información que su cuerpo le está dando de algo que no está en balance. Yo ocupo mucho la palabra balance porque eso es fácil de que las personas comprendan de que cuando algo está fuera de balance no está en el estado que llamamos como más óptimo,
entonces la gente empieza a ver en qué momento usa o recae en una situación en relación sobre todo a temas emocionales. Y si está listo para soltarlo, entonces generalmente les ofrezco. ¿No te gustaría que hiciéramos más una sesión de coaching verbal o quisiéramos una sesión de procesos verbales, que platicáramos más en lugar de ser una sesión tradicional de consulta? O por qué no tomar una clase de barras, ahí vas a poder aprender más cómo hacer esto. Entonces, ofreces la opción, pero estás en la apertura de que la persona diga sí o que la persona diga no, ¿verdad? Y Ujú. estar bien con cualquiera de las dos opciones, bueno, tres diría yo, y la otra opción es que la persona elige irse y ya no lo vuelves a ver más. Sí, 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 esa también ocurre y Sí, también y está está bien, bien. sí, Ujú. ajá, porque igual pues yo creo que todos son como caminos y conciencias y bueno, pues cada cual elige lo que tiene que elegir y lo Y elige a, porque lo elige. y a veces se necesita un tiempito más y todavía seguir procesando el dolor o la enfermedad y a lo mejor 6 meses después aquello lo terminó de procesar y regresa y entonces regresa listo para, hoy sí, ve, hoy sí quiero, quiero más. Entonces estás ahí lista para estar ahí pues apoyando, sosteniendo, entusiasmando, diría yo también a la gente. Y la gente Ujú, también ve el estado de gozo que uno está viviendo, porque no solo lo estás hablando como en teoría, ¿verdad? Lo aprendí en la universidad y esto es lo que debe de pasar, sino también mucho compartir lo que tú has vivido. Y ese gozo, esa felicidad, esa cara alegre, ese rejuvenecimiento, también es producto de eso y la gente lo ve y dice, yo también quiero eso. ujú. Y ahí es donde Dr. Dane en su libro siempre dice, sé tú y cambia el mundo. Es decir, la gente ve eso y la gente quiere eso y se inspira por eso y de una manera muy callada y muy sin carteles ni alardes ni nada, la gente ve eso y quieren de eso también. Sí, sí, eso realmente es ser la invitación más que dirigir a los demás, o sea, ser simplemente la invitación a que las Ujú. personas elijan lo que quieran elegir y tener esa energía de invitación y de permisión, de que pues si quieren ir a tus sesiones o a tus clases está bien y si no, pues también. Sí, o sea, realmente nada pasa. Y acá hay una pregunta, no sé si es como una pregunta o una reflexión, dice Cristina. ¿Cómo saber estar en paz con lo que los demás eligen? Ah, no puedo lidiar con esto, ya que siempre va a haber algo que no nos guste. Sí, Eh, ese es un tema, una de las, digamos, en las claves de cómo convivir, sobre todo con la familia, porque entre más cerca está alguien de nosotros, entre más queremos a esa persona, realmente deseamos lo mejor para ellos y vemos todo el potencial que esa persona tiene. Y muchas veces queremos que ellos vean como nosotros lo vemos. Y entonces cuando la persona elige algo menos, elige una conducta autodestructiva o algo que los está haciendo sufrir, no queremos ver eso. Entonces, ahí es a donde la verdadera permisión se manifiesta en, ok, o sea, si eso es lo que tú eliges, o sea, no es lo que yo elegiría pues, personalmente, pero ok, aquí voy a estar, ¿verdad? Si me necesitas por algo, pues entonces aquí voy a estar también, ¿verdad? Sobre todo pasa mucho con los hijos que están en adicciones o las parejas que tienen problemas de adicción también o conductas autodestructivas, ¿verdad? Entonces ahí es donde toma un poquito más digamos, de estar presente en uno mismo para permitir que el otro elija, ¿verdad? Y también uno puede permitirse separarse de esa relación. Si esa relación se convierte en una cosa tóxica para uno o que cada vez que estamos ahí nos sentimos como muy tensionados, también es elegir por uno, o sea, también elegir aquellas cosas, aquellos ambientes, aquellas experiencias y conversaciones que nos hacen sentir mejor. Entonces, a veces sí es importante, pues no es aislarse de la persona, pero ya no elegir estar todo el tiempo eh, ahí metido con ese conflicto, pues. sí, mira que en Gary dice mucho, pues en algunas clases, que en la medida en que tú estás juzgando a esa persona que es cercana a ti, bueno, a tu pareja o a tus hijos o a tus hermanos o a esos que tú quieres que cambien, realmente ese juicio perpetúa más el comportamiento, o sea, realmente no permite que las personas cambien. El día en que tú puedes estar en permisión,
de que realmente elijan lo que elijan, es muchísimo, digamos, más fácil que se llegue al cambio. Pero también es como tener esta conciencia de que tu felicidad no depende de nadie, porque cuánto está haciendo el efecto de las relaciones Sí, o cuando está haciendo simplemente el efecto de los demás y todo tu mundo, todo esto solo depende de cómo son los demás, cómo se comportan los demás, qué hacen los demás y si los demás cumplen tus expectativas, pero ni siquiera sabes si realmente también es algo que ellos quieren hacer. sí. Ujú. Acá dice, el permitir que los demás elijan no nos lleva a divorciarnos de ellos. Exacto, o sea, simplemente es, puedes estar en permisión de que la otra persona haga eso. No, no divorciarnos de nosotros, pone, y es súper cierto, o De sea, no verdad. cortar parte de nosotros mismos, no limitarnos nosotros para estar con otra persona, ¿no? Es decir, Ujú, sí. También Marianela puso que la gratitud es por esa persona, es la permisión, y exacto, o sea, es estar agradecida por esa persona con todas las elecciones que esa persona toma, aunque no sean las que yo, eh, digamos, hubiera elegido para mí o para ella, ¿verdad? Entonces, la gratitud realmente nos permite soltar y tener esa relación primero con nosotros ujú. para poder después expandirla a los demás. Sí, y cuando uno está con alguien que no lo juzga es tan maravilloso. De verdad que cuando tú estás con las personas a las que tú, como decía Sara, quieres y quieres que se comporten de alguna manera, tú simplemente las estás juzgando. Yo Y a nivel pues, personal tengo ujú, la dicha de tener un esposo que ha sido esa persona que nunca me ha juzgado. O sea, de verdad que cuando yo leí en el libro de Dane que decía, busca una persona en tu vida que no te juzgue, justamente mi esposo, ¿verdad? Porque a pesar de todo mi, mi camino loco de andar buscando homeopatía, reiki, un montón de técnicas diferentes, siempre estuvo, wow, qué interesante lo que estaba haciendo. Oh, a veces no estaba de acuerdo con mis elecciones, pero era como que si tú quieres hacerlo, está bien, andate a Colombia y yo me quedo con los niños. Es decir, totalmente en permisión. Yo una época me engordé muchísimo después de los embarazos y jamás criticó el peso. Y me tomó como 10 años bajar de peso y jamás me dijo, wow, qué gorda estabas, no me gustaba cómo estabas de gorda. Simplemente era como, pues está gorda y cuando ella elija bajar, va a bajar si quiere, ¿verdad? O cuando ya le duela algo, va a elegir bajar, ¿verdad? Pero es eso, o sea, es ese respeto a lo que el otro elija y esa aceptación absoluta, ¿verdad? Ese ha sido quizás el mejor abono que yo he tenido para permitirme desarrollarme más, porque nunca he sentido que me detiene, sino simplemente está ahí y está como cheerleader, como apoyando todas las cosas que estoy eligiendo hacer, ¿no? Es fantástico. sí, sí, eso es una maravilla, la verdad que comparto eso y comparto también, eso me pasa mucho con mi esposo que me apoya haciendo todas las cosas que me dé por crear, así implique que no nos veamos cantidad de Sí, tiempo, bueno, pues lo que sea, y creo que cuantas más personas que sean así nutritivas, que ah, se relacionen contigo desde este espacio, pues también podemos empezar a pedir. sí, totalmente de acuerdo, sí. No sé si alguien más tiene una pregunta. Caro, ¿tienes una pregunta? ¿Quieres decir algo? Sí, yo viví con Sara el año pasado cuando perdiste a un compañero de trabajo Sí. por el virus, ¿sí? Entonces, no sé si podrías hablar un poquito de cómo estás usando las herramientas con todo este tema de la pandemia, con todos los miedos que a veces trae, con el encierro que viven Sí. muchísimas ciudades, sabes, de no poder ver a las personas que quieres, perder como tu rutina de vida de enero de 2020, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo Wow, lo sí, viví esa etapa? sí, Caro, realmente ¿Cómo pasaste? ha sido ha sido bastante intenso, ¿verdad? Y aquí quizás he pasado por todas las etapas, desde al inicio sumamente frustrada, adolorida, acongojada, viviéndolo directamente en mi cuerpo, todo el dolor de mis compañeros, cada compañero que ha muerto, no ha sido uno, han sido muchísimos colegas cercanos que han fallecido por estar en primera línea atendiendo a los pacientes COVID y a veces la gente hace comentarios que dicen, no, esto no es real, esto es inventado. O sea, cuando eso lo dicen
mi primera reacción es entrar en resistencia y decir, ¿cómo que no va a ser real? Si no, mira toda la gente que se ha muerto aquí cerquita de mí en el gremio médico, ¿verdad? Y me recuerdo que también estar en resistencia no me va a ayudar para nada. Entonces, como que bajo mi barrera, ¿verdad? Y empiezo, ok, interesante punto de vista que tengo este punto de vista, interesante punto de vista que quiero probarles que esto existe, interesante. O sea, y ahí mismo voy dándole y dándole, ¿verdad? O sea, y es como interesante punto de vista. Me ha servido muchísimo eso. Y la otra ha sido realmente permitirme expresar lo que esté sintiendo en ese momento. A veces te inundas de sensaciones y es como que salgan, ¿verdad? O sea, porque en la medida que las reprimes, están haciéndose intensas y están generando una energía en tu cuerpo que después hasta hace sentirlo mal a uno, o sea, te da dolor de cabeza, se le puede subir la presión, o sea, un montón de cambios en lo físico. Pero si tú permites que el desagüe natural del cuerpo lo saque, o sea, que lo llores, que lo expreses, o a veces hasta te puedes enojar y puedes estar enojada un rato y así estar enfurruñada, enojada, ¿verdad? No quiere decir que porque estamos buscando conciencia vamos a estar siempre felices y contentos y equilibrados. O sea, hay momentos en los que estás realmente pasándola un poco complicado. Escucho mucho el de How to Get Out of the Yuck, ¿verdad? Esos tapes de Dane me han ayudado muchísimo. La otra que la pongo muchísimo es cómo lidiar con personas difíciles, y eso incluye a uno mismo, ¿verdad? Cuando uno a veces está siendo difícil. Y generalmente cuando me pongo difícil es porque, uno, me estoy comprando la realidad de alguien más. Entonces, Marilyn nos ha enseñado mucho mi universo, tu universo, a reconocer, ¿esto es mi universo o es el universo de alguien más? Entonces me pregunto, ¿mi universo o sus universos? Y generalmente no es mi universo, es que yo de alguna manera me he metido en el universo del otro y me he comprado el colectivo de todo este miedo de la pandemia, ¿verdad? Me he comprado todo esto. Entonces sí me ha servido mucho también el conectarme con la naturaleza, ¿verdad? No dejar de salir a caminar, incluso pues aquí tenemos un parquecito, pues y voy al parque y voy a la playa cuando se puede, y hacer el ejercicio de restauración de la comunión con la tierra, ese lo hago constantemente, ¿verdad? Ese es uno que, aunque uno no pueda salir, se puede reconectar con la tierra y el campo vibracional de la tierra, esa frecuencia de Schumann, ¿verdad? Esa frecuencia que está demostrado científicamente que es sanadora. Si tú te conectas con esa frecuencia, incluso buscas en Google Schumann, frecuencia de Schumann, y salen muchísimas tapes y canciones y videos con frecuencias de Schumann, y realmente eso armoniza todo nuestro campo, todo nuestro ser. Entonces es mucho más fácil reconocer que esa energía es la que verdaderamente soy. Esa energía conectada con la tierra, expansiva, y con un par de minutos de estar bajando barreras, expandiéndome, conectándome con la tierra, puedo volver a caer de nuevo en mi propio espacio. Pero empezar preguntando mi universo o sus universos, ¿verdad? Eso me ha dado muchísimo espacio, sobre todo en el tema este de la pandemia, pues, y ahorita sigue intensamente. Ujú. Ay, sí, Sara, gracias por eso, porque también hay muchas personas que creen como que nunca te puedes dar el permiso de sentir, o sea, como de, pero a ver, si eres espiritual o energético o estudias estas cosas, pues cómo es que algo todavía te enoja o cómo es que Ay, algo... incluso recibes comentarios que la gente te dice, ¿y no que andabas buscando conciencia? ¿Cómo es que estás de tan mal humor? Como, ups, ups. Sí, Sí, así en estos 10 justo. segundos estoy enojada, ¿verdad? Yo estoy muy enojada. Pero también es permitirte eso, o sea, es permitirte, tengo esto, no quedarte en esto, no quedarte en el drama y la Sí, limitación, pero pues también, o sea, sí, ya, o sea, pasaron 10 segundos, quiero seguir llorando, bueno, sí, pues sigo llorando, llora otro rato y ya, pero no juzgarte también, sí, porque hay a veces exacto. nos juzgamos y recibimos también Sí, muchos juicios que sí, o nos sea, compramos. poner una Ujú. canción triste y llorar lo que dura la canción. Y cuando la canción terminó, entonces te lavas la cara, te corres las bandas de O la pones implantes, otra vez. también. Sí, Es estar también en intimidad con nosotros mismos, ¿no? sí, Eso incluye la vulnerabilidad, sí, sí, el sí. honor a lo que estamos sintiendo. No, y Tenemos las ahora me... herramientas para salir más rápido, pero no significa que Paula por ser CF, entonces más nunca entró en drama, más nunca peleó con nadie. No, tienes las herramientas para salir más rápido.
No, De igual incluso mismo eres solidaridad. más vulnerable que antes, porque a mí me ha pasado a veces que estoy en plena Más. conferencia y de repente algo me emociona, ¿verdad? Y uno dice, contrólate, por favor, ¿verdad? O sea, eso no es profesional, o sea, echar una lagrimita, como que, ok. Yo lloro en todos los Zoom. Sí. Ay, así que si es por eso, voy mal. Ay, qué risa. Mi hermano, lo que dice Caro de poner la canción, o bueno, Sara, no sé si decías eso, de poner una canción. Mi hermana decía que hay unas emisoras que parecen radio suicidio, porque no es sino que todas las canciones son como de cortarse la vena. Entonces, de verdad, Sí. pues si estás triste, pon una canción triste, lloras y bueno, se acaba la canción, otra vez la canción y te permites llorar. O sea, eso Sí. también es ser amable contigo, o sea. Es menos amable que tengas ganas de llorar y tengas que aparentar que nada te pasa, a que te permitas llorar los 5 minutos que dura una canción o los 3 minutos que dura una Exacto. canción. Ujú. Ay, no, qué risa. Sí. Bueno, Sara, te preguntan un poco acá si bajaste de peso con las barras o si las barras te No, sirvieron para eso. no, las barras llegaron después. Ujú. Realmente lo que me han permitido las barras es estar como más en comunión con mi cuerpo y la barra de sexualidad, alegría, tristeza, sexualidad y cuerpo y sanación me la corro cada rato, ¿verdad? Porque sí tenía muchas situaciones corporales, ¿verdad? Que eran como muchos dolores, muchos temas de imbalance hormonal, que realmente está todo resuelto, está todo en orden, porque quizás la carga más grande era todo ese tema del perfeccionismo, ¿verdad? Entonces, yo estaba mucho en esa como rigidez, ¿verdad? Como en esa como orden. Y comía mucho para llenar esa ansiedad que yo mantenía permanentemente. O sea, en un ratito me comía, no sé, una bolsa de papa o un pastel, ¿verdad? Sin ni siquiera darme cuenta. Lo que me ha ayudado todo lo de Access es a comer más consciente y también me ha quitado la rigidez de mi esquema de alimentación, porque durante mucho tiempo te comento que como era macrobiótica y después el tema del gluten, entonces tenía una rigidez de la alimentación muy, muy estricta. Entonces, obviamente a veces era mi cuerpo que me pedía un pan y yo no se lo daba porque el gluten es malo, ¿verdad? Entonces, ahora, de repente el cuerpo me pide un pedazo de pizza, ¿verdad? Y me voy a comer un pedazo de pizza y ya no me enfermo como antes. Entonces me ha permitido estar más relajada con lo que como a veces como un montón y a veces no como nada, como cuando el cuerpo me lo pide. He aprendido a reconocer lo que es hambre física y lo que es aburrimiento, ¿verdad? Porque antes comía por llenar una rutina o porque estaba ansiosa. Entonces, en eso sí me ha ayudado mucho las barras y todos los temas de Access, a reconocer realmente si es hambre o qué otra cosa es. Entonces le pregunto, ¿es sed? ¿Quieres agua? ¿Ah? ¿Quieres energía? Entonces me pongo a hacer algunas meditaciones. ¿Quieres movimiento o quieres dormir? ¿Verdad? Entonces ahí voy como preguntándole al cuerpo qué quiere y si sigue pidiendo comida, entonces empiezo a preguntar qué quiere, ¿verdad? ¿Quiere carne? ¿Quiere queso? ¿Quiere verduras? ¿Quiere fruta? ¿Ah? Y de vez en cuando, si me pide Coca-Cola, muy ocasionalmente me pasa, le doy un poquito de traguitos de Coca-Cola, a pesar de toda la programación que tenía yo de que la Coca-Cola es veneno, ¿verdad? Casi que. Ay, Sara, gracias por eso, porque pues tú eres médica, te dedicabas como a estas técnicas muy estrictas de alimentación y pues realmente contar esa experiencia de cómo has dejado eso para conectarte con tu cuerpo es absolutamente mágico, porque todavía hay muchas personas que, digamos, toman las clases, pero, digamos, no han llegado a ese punto de conexión con su cuerpo y siguen juzgando que el azúcar es malo, que la sal es mala, que la dieta que el médico les dijo, que las harinas, que la dieta de 3 días, pero realmente jamás le han preguntado a su cuerpo realmente si su cuerpo lo quiere, o pese a que su cuerpo como que siente que de verdad quiero azúcar, dicen, no, 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 no puedo comer azúcar porque de verdad que estoy en una dieta de no sé cuánto de no comer azúcar. Y No, eso puede enfermar más el cuerpo, eso de que tu cuerpo te pide un poquito de azúcar y tú no se lo das, puede generar más, digamos, trastornos en tu cuerpo que realmente el comerte el tris de azúcar que tu cuerpo te pide. y ahí sinceramente es el gremio médico, nosotros hemos influido mucho porque hacemos lo que se llama el efecto nocebo, es decir, nosotros sembramos una creencia bastante negativa cuando decimos, usted es hipertenso y eso no se cura.
usted es diabético y eso no se cura. Realmente el ser humano tiene una gran capacidad de ese balance o esa homeodinamia, y no estoy diciendo que todas las personas diabéticas se van a curar, estoy diciendo que en ciertas circunstancias son cambios metabólicos que van recuperándose en cuanto a la biología se va reparando, pero es el equilibrio biológico, físico, emocional y energético. Entonces, para que eso se dé, tienen que como que entrar en juego todas las partes del ser, es que no solo somos cuerpo, o sea, somos energía, somos pensamientos, somos emociones, somos biológicamente celulares también, ¿verdad? Entonces, los médicos sí hacemos mucho énfasis en lo que no es cambiable. Y eso quizás ha sido el mayor regalo de Access, el darme cuenta que pues realmente todo lo que nosotros queremos cambiar, hay muchas formas de hacer que esas posibilidades lleguen, ¿verdad? No veo ya ahora una imposibilidad en casi nada, ¿verdad? Excepto que la persona no lo elija, ¿verdad? Si no lo elige, no cambia. Ay, Sara, gracias, de verdad, qué conversación tan maravillosa. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Y ya está como la última para que vamos terminando. Preguntan cómo hacer esto de abstenernos de dar consejos, de no dar consejos cuando ves que algo no está bien, especialmente en los seres queridos. Primero es, ¿realmente la persona está pidiéndote que tú le des un consejo? Eso es lo primero, ¿verdad? Incluso como médico, o sea, a veces vienen a mí y yo veo que hay otra situación, y entonces yo a veces me pregunto, si empezamos a hablar de ese tema por el que no me ha consultado, ¿verdad? ¿Será que la persona va a poder escucharlo? Entonces, preguntar, ¿esta persona de verdad está pidiéndome un consejo? O sea, si no te lo está pidiendo, pues es mejor abstenerse hasta que la persona esté pidiéndolo, ¿verdad? Y si se lo pide, preguntar, ¿cómo puedo yo expresarme de una manera que sea recibido? ¿Verdad? Porque la forma en que yo a lo mejor se lo quiero decir no va a ser la forma que ella o él lo va a poder escuchar. Entonces, preguntarse uno, porque hay muchísimas formas de comunicar las cosas. Si lo comunicamos como un comando o si lo decimos desde yo sé lo que es bueno para ti, tú no sabes nada, generalmente no va a ser bien recibido porque a nadie le gusta que lo pongan por debajo del otro, ¿verdad? Entonces, preguntarle a la otra persona, mira, y en relación a eso que tú dices que quieres cambiar, no sé, dejar de beber o cambiar tu cuerpo o bajar de peso, lo que sea, ¿qué has visto tú que es lo que has hecho que te ha funcionado? ¿Qué es lo que no te ha funcionado? ¿Y qué otra forma se te ocurre que podrías inventar alguna cosa diferente? O sea, como empezar a preguntarle a la otra persona qué es lo que ella ya pensó o cree o ha opinado que le puede funcionar. Si de verdad quiere, por ejemplo, dejar de fumar, ¿verdad? No sé, un consejo que te pidan. Pero si no te están pidiendo consejo y la persona está fumando enfrente de uno y si a uno le molesta el humo, pues entonces le puedes decir, pues aquí en este espacio, cuando estés conmigo, no fumes porque a mí me irrita los ojos. Pero si ella fuma por su lado y no está contigo, es su cuerpo, es decir, no la puedes convencer si ella no lo quiere soltar. A lo mejor es un mecanismo de adaptación ante el estrés y no tiene otra herramienta. Entonces, cuando ya ella conozca otras herramientas para poder manejar, no sé, la situación que está experimentando en casa o en el trabajo, entonces va a poder buscar otras opciones. O le puedes simplemente ofrecer, fíjate, vámonos juntas a caminar, ¿verdad? Buscar actividades que sean más físicas o más de conexión y a lo mejor al quitarse toda la carga va a empezar a elegir otras costumbres que a lo mejor le van a contribuir más. Pero básicamente si no te han pedido tu consejo, no darlo. Porque la gente, Gary dice, si nosotros damos algo que no nos han pedido, nos lo van a devolver con No lo des. cuchillos de regreso, ¿verdad? Dice, se pueden eliminar emociones. Sí, No, sí. Se pueden eliminar emociones pues ahí retenidas no en el es, cuerpo sí, que barras pueden correr para eso. definitivamente se eliminan esas emociones. Todo que uno quiera soltarlos, las vamos a soltar y procesar mucho más rápido con las barras. Ahí no es una barra en particular, sino que es hacer la sesión de barras y en general estar preguntando si no tiene tiempo para hacerla completa, preguntar cuál es la que sigue en este momento o si solo hay tiempo para 10 minutos, pues por cuál comienzo, ¿verdad? Porque uno va empezando a ver, aunque hay un orden establecido, no quiere decir que lo tengamos que hacer en esa secuencia, pero generalmente
si se puede, pues correrlas todos es mucho más gozoso, ¿verdad? Es delicioso. Es como, yo les digo que es un detox emocional. Sí, total. Total, total. Se liberan cantidades de sentimientos, emociones acumulados de miles de miles de años. Así que, bueno, pues cuánto regalo de verdad es cada sesión de barras. Y a veces no lo vemos tanto porque estás más enfocado en qué voy a sentir en lugar de recibir el regalo que las barras son. Ujú. Así que bueno, pues Sara, no, mil gracias por este regalo, mil gracias por el ser maravilloso que eres, por tu energía, por todas las conciencias, por esta charla maravillosa y bueno, pues súper bienvenida, que sigas volviendo con todas las conciencias médicas a este, a este programa. Sí, no sé, Ay, Carlos. mil gracias. Gracias por la invitación y gracias por este grupo tan lindo. Me encanta. Caro, ¿quieres decir algo o ya cerramos? Darte las gracias, Sara, porque además de la energía es como una dulzura que tú le impregnas cuando hablas. ¿Sabes? Que es así como, ay, como una peluchita, como un peluchito así, un osito Teddy. ¿Sabes? Ay, Gracias gracias. por esa dulzura. Ay, gracias. Sí. Lo recibo, de verdad que lo recibo con mucho cariño y sé que lo dicen genuinamente y lo recibo. Gracias. Sí, 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 bueno, y Gracias. también contarles a todos que, bueno, varias noticias. Uno, hemos creado un grupo de Facebook también de herramientas de conciencia para donde hemos ido poniendo todas las preguntas, perdón, donde hemos ido poniendo, donde hemos ido poniendo todas las preguntas y todas vamos a también poner, bueno, ya están todos los videos, entonces pues los vamos a invitar ahí. Y bueno, mañana es el Día Global, el Día Mundial de las Barras, y pues va a haber muchas actividades que Access está programando y también vamos a hacer un intercambio para que nos hagamos autobarras, es a las 4 de la tarde, hora Colombia, y bueno, pues los que se quieran sumar les pasaremos el enlace. También lo Y a pueden esa hora va a compartir. haber traducción también. Yo voy a estar traduciendo el segmento de Dane, ¿verdad? Y va a haber traducción 12 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, creo. ¿Tienes la programación, Sara? Sí, se las puedo pasar porque ahí están todas las Sí, charlas que se van a dar desde las 9 en Por favor. adelante. Sí, que te lo paso. sí. Sí, sí, entonces, y bueno, mil gracias a todos por conectarse, mil gracias por sus preguntas, también pueden poner preguntas en el grupo, pueden poner preguntas de dudas o también por realmente preguntas como de crear conciencia, y bueno, pues las preguntas siempre son y siempre abren como un espacio maravilloso. Entonces, gracias a todos y besitos, cuando suba la charla a YouTube les aviso. Chao. Chao, Buenas mil noches. gracias. Noche.